Imagina a un hombre que, en una sola noche, obligó a sus soldados a azotar las olas del mar como castigo, asistió impasible a la brutal tortura de sus más cercanos y proclamó a su caballo como cónsul. Este fue Calígula. Hoy, exploraremos la vida y las atrocidades de uno de los emperadores romanos más infames de la historia. Calígula, cuyo nombre completo era Cayo Julio César Augusto Germánico, nació en el año 12 después de Cristo. Aunque comenzó su reinado con promesas de alivio y justicia, rápidamente se tornó en uno de los déspotas más desquiciados y despiadados que Roma haya conocido. Calígula era el hijo del respetado general Germánico y de Agripina la Mayor. Desde temprana edad, estuvo destinado a la grandeza, pero su vida estuvo plagada de tragedias e intrigas políticas. La muerte sospechosa de su padre dejó una profunda marca en el joven Calígula. Tras la muerte de Tiberio en el año 37 después de Cristo, Calígula ascendió al trono. Al principio, su reinado fue recibido con entusiasmo y esperanza. El pueblo romano veía en él una figura que podría restaurar los valores y la prosperidad de la época de su bisabuelo Augusto. Durante los primeros meses de su mandato, Calígula sorprendió a muchos con actos de generosidad. Liberó a personas encarceladas injustamente y otorgó bonos a los soldados de la Guardia Pretoriana. Sin embargo, su salud pronto se deterioró, y una grave enfermedad casi le cuesta la vida. Una vez recuperado, Calígula comenzó a mostrar comportamientos cada vez más extravagantes y despóticos. Ordenaba ejecuciones por capricho y sus fiestas se convirtieron en insólitos escenarios de tortura y humillación. La paranoia de Calígula también le llevó a eliminar a cualquier potencial rival. Familiares, amigos y senadores se convirtieron en víctimas de su desconfianza. Las ejecuciones eran llevadas a cabo con una frialdad escalofriante. Calígula se obsesionó con ser visto como una divinidad. Se autoproclamó un dios y exigió que todos lo adoraran como tal. Inició la construcción de su propio templo y ordenó sacrificios humanos en su honor. Una de sus excentricidades más infames fue intentar nombrar a su caballo favorito, Incitatus, como cónsul. Equipó a Incitatus con una casa de mármol, joyas y hasta sirvientes dedicados. El reinado de Calígula también fue marcado por un derroche escandaloso. Organizó costosas obras de entretenimiento y construcciones, vaciando rápidamente las arcas del imperio. En una ocasión, organizó una flota de barcos de lujo repletos de vino, mujeres y comida en el lago de Nemi, solo para demostrar su poder y opulencia. A medida que los cofres del Estado se vaciaban, sus políticas económicas se volvieron cada vez más disparatadas. Introdujo impuestos ridículos y confiscó propiedades para mantener sus extravagancias. Esta avaricia y falta de previsión financiera contribuyeron al descontento y la inestabilidad dentro del imperio. Calígula no solo era cruel, sino también sádico. Disfrutaba de ver sufrir a los demás y encontraba placer en la tortura. Se dice que en una ocasión, durante una fiesta, ordenó que un prisionero fuera ejecutado lentamente frente a los invitados para su entretenimiento. Este acto no solo mostraba su desprecio por la vida humana, sino que también reflejaba su deseo de imponer miedo y control absoluto sobre todos los que le rodeaban. La ejecución pública de prisioneros se convirtió en un macabro espectáculo que Calígula utilizaba para demostrar su poder. Además, Calígula obligaba a los padres a presenciar la ejecución de sus hijos, deleitándose en su dolor. Este tipo de crueldad extrema no tenía precedentes y mostraba hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para mantener su autoridad. En una ocasión, se dice que ordenó la ejecución de un senador y luego invitó a su familia a una cena, donde les obligó a reír y disfrutar mientras el cuerpo del senador era exhibido como un trofeo. Su crueldad no se limitaba a los humanos. Calígula también mostraba una brutalidad extrema hacia los animales. En una ocasión, ordenó que se sacrificaran cientos de animales exóticos solo para demostrar su poder y satisfacer su sed de sangre. Estos sacrificios no solo eran un desperdicio de vida, sino que también reflejaban su desprecio por la naturaleza y su deseo de imponer su voluntad sobre todo lo que le rodeaba. Los animales eran traídos de todas partes del imperio y sacrificados en ceremonias.
Calígula también disfrutaba de humillar a los miembros del Senado. En varias ocasiones, obligó a senadores a besar sus pies públicamente y les impuso castigos humillantes. Además, se sabe que utilizaba el Senado como un escenario para sus caprichos. En una ocasión, se dice que obligó a un senador a correr desnudo por las calles de Roma mientras era azotado, solo para demostrar su poder y autoridad. El sadismo de Calígula no conocía límites. Se dice que disfrutaba de ver a las personas sufrir y que encontraba placer en la tortura. En una ocasión, ordenó que un hombre fuera desmembrado lentamente mientras él observaba, deleitándose en el dolor y el sufrimiento de su víctima. Las relaciones personales de Calígula estaban marcadas por el abuso y la manipulación. Se casó varias veces y tuvo numerosas amantes, muchas de las cuales fueron forzadas a estar con él. Su relación con su hermana Drusila fue particularmente controvertida. Tras la muerte de Drusila, Calígula la deificó y ordenó que se le rindieran honores divinos. Calígula también disfrutaba de humillar a los miembros del Senado. En varias ocasiones, obligó a senadores a besar sus pies públicamente y les impuso castigos humillantes. Calígula reinó solo 4 años antes de ser asesinado en el 41 después de Cristo por miembros de su propia guardia pretoriana, encabezados por Casio Querea. La conspiración quirúrgica surgió debido al hartazgo de sus allegados y la incertidumbre que generaba. El asesinato tuvo lugar durante una celebración, poniendo fin abruptamente a su reinado de terror. Su tío, Claudio, fue elegido como su sucesor inmediatamente después. El legado de Calígula es complejo y sombrío. Su nombre se ha convertido en sinónimo de tiranía y locura. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que parte de lo que se sabe sobre él podría haber sido exagerado o manipulado por sus enemigos. De cualquier manera, su historia sirve como un recordatorio sombrío de los peligros del poder absoluto sin control. Conclusión: Calígula, el emperador más cruel y despiadado, nos muestra lo que sucede cuando un hombre se deja consumir por la ambición y la corrupción. Su breve pero impactante reinado dejó una marca profunda en la historia del Imperio Romano. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si encontraste esta historia interesante, no olvides suscribirte y compartir este vídeo. Hasta la próxima.